el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. A usted. Y Bueno, feliz día sí, a todos los pueblos indígenas de Perú y del mundo. muy bien. Muchas gracias por este recordar. Es importante, por cierto, porque en nuestro país tenemos entendido, 55 pueblos indígenas, además de 48 idiomas. ¿Cuál es la importancia, la trascendencia, la valía de estas comunidades para la retroalimentación, de nuestra propia cultura como país? Bueno, el Perú es uno de los países de América Latina con mayor diversidad cultural y lingüística. Efectivamente, como usted lo ha señalado muy bien, en el Perú existen 55 pueblos indígenas reconocidos y que hablan 48 lenguas indígenas, muchas de ellas oficiales predominantemente en sus provincias, regiones y departamentos, ¿no? Entonces, la diversidad cultural y lingüística del Perú es fiel reflejo de su historia, de la construcción histórica de su identidad, ¿no? Y eso se puede apreciar en la gente, en la ciudadanía, en la culinaria, en el arte. Así que es importantísimo una fecha como hoy, ¿no? Ujú. ¿Y qué labores, se pueden desarrollar, por ejemplo, en instancias como el Ministerio de Cultura para precisamente llegar a la población y de esta manera se tenga este reconocimiento hacia las comunidades indígenas en nuestro país? Porque muchas veces hay ocasiones, felizmente, que son las menos, pero definitivamente hay un manto, incluso a veces hasta de discriminación, podríamos decir, contra estas comunidades, ¿no? Por diversos motivos, en realidad, incluso por desconocimiento propio. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo desde el Ministerio de Cultura en ese sentido? Bueno, el Ministerio de Cultura cuenta con un viceministerio de Interculturalidad, que es liderado por la viceministra Rosilda Nunta, que es una lideresa del pueblo shipibo, ya eso es importante. El Ministerio de Cultura cuenta con una base de datos de pueblos indígenas, tenemos todo un proceso de implementación de la consulta previa, el trabajo en transversalización del enfoque intercultural en la gestión pública, el tema de alerta contra el racismo, la discriminación, que usted lo ha señalado muy bien. Y también tenemos en la actualidad una política nacional de lenguas originarias ya aprobada y actualizada en el 2021 y en estos momentos se viene trabajando en el diseño y elaboración de una política nacional de pueblos indígenas y esto se viene trabajando en coordinación también con las organizaciones indígenas nacionales. Por- Eso es importante porque el Estado permite articular y tener la necesidad de cubrir las demandas de los propios pueblos indígenas, ¿no? Hay todo un trabajo histórico importante, una brecha importante que cerrar, y el Ministerio de Cultura está con ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas. El Ujú. Ministerio de Cultura viene formando desde el 2012 en la formación de traductores e intérpretes y a la fecha ya tenemos más de 600 traductores en 38 lenguas peruanas. Y esto es importante porque nos permite cubrir espacios, cubrir brechas en el acceso a servicios, por ejemplo, en temas de justicia, en salud, que eso hace unos 10 años era imposible poder vislumbrar, ¿no? Y en esta oportunidad sí lo tenemos. Tenemos también la estrategia de certificación de servidores públicos bilingües y hace una semana acabamos de aprobar un registro nacional de servidores públicos bilingües y es importante porque a partir de esta norma el Estado peruano va a poder saber con qué recursos humanos cuenta para poder cubrir y atender servicios en diversas partes del Perú, los programas sociales u otras intervenciones de estrategias del Estado, ¿no? Entonces, no solamente podemos saber cuántos policías o cuántos profesores bilingües hay, que es importante para la educación intercultural bilingüe, sino también cuántos policías, cuántos enfermeros, cuántos médicos y otros profesionales que Claro. también brindan servicios Ahora, usted priorizados, nos ha ¿no? enumerado, varias acciones que se han ido tomando a lo largo del tiempo y políticas como, por ejemplo, la que usted ha señalado respecto a las lenguas originarias son importantes, sin duda, y por supuesto el tema de los traductores porque acercan precisamente este tipo de comunidades a la vida cotidiana de todos los peruanos y peruanas, ¿no? De hecho, hace un tiempo el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la cual se establecía, se estipulaba precisamente que información que era requerida por una persona integrante de una comunidad indígena, pues pudiera hacerlo en su propio idioma, pudiera ofrecérsela o dársela, otorgársela en su propio idioma. Esto es parte, de este acercamiento que debe haber entre el Estado y también estas comunidades. ¿Qué se está haciendo respecto a la defensa de los líderes indígenas? AIDESEP señaló hace algún tiempo que en lo que va del 2022 se habían asesinado a 4 líderes indígenas, ¿no? Y esto lamentablemente
sucede sobre todo en la Amazonía de nuestro país por diversos motivos que tienen que ver básicamente con delitos como la tala ilegal o la minería ilegal o el tráfico de terrenos. ¿Qué se hace en ese sentido? Porque los líderes indígenas también son, digamos, una pieza importante dentro de estas comunidades y podrían servir incluso como puente entre estas comunidades originarias indígenas y el país en general. Sí, al igual que hemos trabajado con las instituciones, con el MINSA para el tema de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Cultura también coordina con las organizaciones indígenas y con las instituciones de administración de justicia. Y cuando hay ese tipo de inconvenientes, y en realidad lamentamos siempre la pérdida de los hermanos y hermanas. Inconvenientes no son crímenes, ¿no? Sí, sí, en realidad es lamentable, ¿no? El Ministerio de Cultura coordina siempre con las instituciones de administración de justicia y coordina en este caso con las entidades competentes como la Policía Nacional, con la Fiscalía, ¿no? Para poder dar solución en la medida de los crímenes que se puedan cometer, ¿no? Claro, pero ¿hay, digamos, algún esfuerzo o alguna iniciativa que tenga precisamente que ver con ayudar desde el Ministerio de Cultura, por ejemplo, y con las autoridades que usted ha señalado, en una defensa de pronto más proactiva para estos líderes, estos representantes de comunidades indígenas en nuestro país? ¿Qué es lo que se está haciendo en la práctica en ese sentido? Sí, lo que yo tengo conocimiento es que hay un trabajo muy de asistencia técnica a través de los gestores interculturales en regiones, donde se mapean todos esos temas de conflictos y lo que usted ha señalado muy bien. Entonces, hay un seguimiento mucho más importante, un monitoreo, una defensa también legal, un apoyo a las organizaciones indígenas. Eso es lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Cultura, desde el Viceministerio de Interculturalidad. Uh-huh. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿qué reflexión deberíamos hacer todos los peruanos y peruanas respecto precisamente de estas comunidades que son parte de nuestro país, que son parte de nuestra comunidad, que son parte de nuestra cultura, a pesar de que puedan estar en zonas o en regiones alejadas precisamente, ¿no? ¿Cómo deberíamos mirarlas? ¿Cómo deberíamos asumir que todos somos partes de un país, de una nación? Sí, es importante destacar en la sociedad peruana, y lo que usted ha señalado muy bien, por ejemplo, al inicio de sus preguntas, es que no nos reconocemos como diversos, ¿no? Todavía en el imaginario nacional se piensa que somos una cultura y por tanto también una sola lengua, una mirada monocultural y monolingüe. En realidad, la mirada es que en el Perú los peruanos somos distintos, reflejados en este crisol de culturas, en este crisol de lenguas, y es así como nos debemos identificar, de esta manera, ¿no? Y esta diversidad debe reflejarse como una riqueza, con una perspectiva de proyección, ¿no? Que es importante poder tenerla dentro de la construcción como país, ¿no? Hace unos años la mirada de país era totalmente distinta, en realidad un proceso más centralizado, ¿no? Es importante poder ver desde las regiones. Por ejemplo, hace poquito también se ha aprobado el canto del himno nacional en lenguas, ¿no? Entonces ya de hecho muchas regiones cantaban el himno nacional en quechua y en aymara, en diversas lenguas, porque se sentían parte del Perú, se sienten parte del país, y en esa medida tienen sus propias canciones y también identifican. Entonces hoy es un día importante para darse cuenta de que también los pueblos indígenas forman parte del Perú, se identifican como peruanos y que poseen una riqueza milenaria importantísima, expresada en sus lenguas, en su filosofía, en su justicia y en otras también, ¿no? Y tiene mucho por enseñarnos en realidad. Debe ser una retroalimentación, por eso mencionaba ese término durante la conversación. Señor García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Sí, muchísimas gracias, gracias. A usted. Gerardo García, director de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, ha conversado con nosotros. Son las 4:16. Vamos a contarles ahora que vecinos de San Luis se resisten a entregar una losa deportiva. Aseguran que es zona recreativa de los propietarios desde hace 50 años. El municipio señala que lo único que buscan es mejorar el espacio público por el bien de la comunidad.